¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas? Estoy aquí con el clip número 22, Reflexiones en tiempos de cuarentena. Y la razón es que este fin de semana, el sábado, tengo una prédica alrededor del libro de Esther, pero no quiero abordar el libro desde la óptica de lo que es la reina, o sea, la reina Esther. Vamos a mencionar un poquito de ella, pero no quiero abordarlo desde ahí, sino quiero abordarlo desde la jovencita, desde Hadassah. Hadassah era el nombre que Mardoqueo le había dado, o el nombre que ella tenía cuando quedó huérfana. Quedó huérfana de sus padres y sus madres en esos tiempos de conflicto persa, donde estaba la guerra entre los persas y los griegos. Y él la adopta, y entonces él, siendo el primo de ella, la adopta, la cuida y la protege. Algunos dicen que Mardoqueo era el tío, pero si usted lee el texto se da cuenta de que no, que eran primos ellos. Y la trae a la casa, y después de que está en la casa hay un acontecimiento a nivel nacional que se da ahí, que cuando ya Jerjes había conquistado las partes de los territorios griegos. Y es muy importante entender esto porque resulta que entre esas guerras que se daban, incluso cuando se dio la de las Termófilas, que es alrededor de las mismas fechas, o sea, todo es contemporáneo. Heródoto, el historiador, es contemporáneo también de esas fechas, y él nos dejó unos registros a la humanidad en cuanto a lo que es la etnia, la cultura, cómo se comportaban las personas en ese entonces. Y a partir de esa óptica es que quiero que veamos el texto para poder entrar en la vida de Hadassah, ver lo que Hadassah pudo haber pasado, lo que ella estaba sintiendo. De ahí es la prédica de este fin de semana. Hadassah, la jovencita dentro de la reina, o la jovencita en la reina. Heródoto cuenta que en esos tiempos las personas o los hombres, cuando querían unirse a una mujer, buscaban niñas más o menos entre los 12, 13 años, edades cuando ya les estaba viniendo el primer periodo, porque entonces les servía para la procreación, porque eso era lo que querían de las niñas. Los griegos tenían ese concepto, la mayoría de los griegos tenían el concepto que la mujer era solo para procrear, para tener hijos. Había mucho contacto de homosexualidad entre los hombres. Esos eran los tiempos de los griegos. Y había mucho problema pues para ellos no era problema, ese era algo rutinario para ellos, pero en el abordar a los niños y a las niñas para unirse. Los niños, cuando ya tenían una cierta fuerza, entre los 12, 13, 14 años más o menos, o incluso hasta los 10, se metían a la fuerza laboral para que ellos ayudaran a producir para la familia. Entonces, por eso, entre más niños tenían, más fuerza laboral tenían. Las niñas no, las niñas se tomaban para casarlas con los hombres de la época, y se casaban, como les acabo de decir, entre los 10, 12, 10, 13 años. Había un hombre, el nombre, permito para ver para acá, el nombre es Cleómenes. Cleómenes está registrado por Heródoto, que este hombre buscó una niña entre los 8 y los 9 años, porque ellos consideraban que, aparte de que la belleza estaba en la juventud, también estaba el vigor, estaba la fuerza. Entonces se casaban con niñas y pensaban que con esto ellos se iban a mantener más fuertes y más jóvenes, y que era de estatus unirse a una niña, ¿verdad? A una niña de esas edades. Eso es lo que tenemos nosotros como historia alrededor de la época de Jerjes, conocido como el rey Asuero en el libro de Esther. Y eso era la expectativa de una niña de la época, especialmente si eran niñas esclavas o si eran de otras etnias. Usualmente, cuando un hombre perdía una esposa o se separaba de ella siendo el rey, como en el caso de Jerjes o el rey Asuero, entonces lo que buscaban era una hija de uno de los príncipes para unirse, para hacer tipo de alianzas. En el caso del rey Asuero, cuando se da este banquete y él está celebrando y manda llamar a Basti para que desfile, y según la historia, lo que quería era que desfilara desnuda, porque era una mujer muy hermosa, muy atractiva, entonces quería lucirla delante de los príncipes, y ella se resistió, ella dijo que no, y él la expulsa por recomendación justamente de esos príncipes, de esos consejeros de él, la expulsa del reino, y se queda 2 años sin esposa, y se acuerda de que
de que había echado a Vasti después de que se le pasa el enojo y quiere volverse a casar. Entonces estos hombres le recomiendan que busque una muchachita del reino para que se una con él. Aquí es donde entra justamente la doncella Hadasa, porque cuando van a buscar niñas, cuando van a buscar jovencitas para casarlas con el rey, esta es la mentalidad con la cual se va a buscar una niña. Van a buscar una jovencita. Casi siempre, si usted ve las películas, ponen muchachas de 20 años, 18, 20 y resto de años, pero eso no es acorde a la realidad de lo que usted estudia en cuanto a la historia persa y en cuanto a la historia griega. No es así. Es como cuando se habla de Josué. La mayoría de las veces agarran a Josué y se enseña en lo que son reflexiones acerca de los jóvenes, y Josué el joven, Josué entró a la tierra prometida y todo alrededor de los jóvenes, y Josué tenía como 70 años cuando entró a la tierra prometida. Así que sí se puede usar a Josué para una buena enseñanza bíblica, pero no se puede decir que era un jovencito. No era un jovencito. Eso es desconocer el contexto histórico. Heródoto viene y deja plasmado entre la historia justamente esa conducta que se tenía para con los niños o las niñas, que no era solo de ese momento. Eso era 4,5 siglos antes de Jesús, más o menos, como les digo, en el 483. Heródoto era contemporáneo de eso, así que es una buena fuente para saber de la conducta. Pero en los tiempos de Jesús también, porque cuando Tiberio estaba en el poder, él le gustaban mucho las mujeres, y después de que tenía las mujeres, se cansó de ellas, y después buscó hombres, se cansó de ellos, y después trajo a niños al palacio, que eran los que les llamaba él mis pececitos, y estos eran los que él tenía para que compartieran con él físicamente, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, de que pasa todo este conflicto en Persia, y es echada Vasti, este hombre cae triste, y mandan a buscar a las niñas, o mandan a buscar doncellas, así es como dice la Biblia, doncellas, pero sí quería aclarar lo que había en la mente a la hora de buscar una doncella. Por lo tanto, podía ser entre los 10, 12 años, 13 años, hasta creo allá máximo 16 años es que podrían tener tal vez la edad de Hadasa cuando fue llamada. De ahí que se preparaban durante 2 años, en 1 año mínimo, incluso hasta 2 años se preparaban para presentárselas al rey, porque lo que hacían era más o menos tenerlas listas para que el rey estuviera con ellas. Y este rey era muy cruel. Este rey, a mí me impresiona cuando escucho las prédicas y ponen a este rey casi que como Dios. Y ciertamente hay una figura ahí, pero de la conducta de Esther hacia él. Pero este rey era tan cruel que primero era sanguinario, era terriblemente malo. De hecho, la historia lo cataloga así. Solamente la gente muchas veces en las prédicas lo pone como un hombre súper maravilloso. Si bien es cierto que se enamoró de Esther y todo eso, pero no le quita lo horrible que era. Cuando Vasti decide no estar delante de él, pues era lógico. Él quería exponerla, que caminara delante de todos los príncipes desnuda, y ella no lo aceptó. Entonces se ataca a Vasti, se dice que qué barbaridad, que desobediente, y Vasti es figura de algo negativo, es figura de la mujer desobediente, y Esther es figura de la mujer obediente. Y nosotros no vemos que en la historia, en toda la historia, no es algo para reforzar el carácter de ninguna de las personas, aunque se puede tomar y se puede rescatar muchas cosas hermosas de la vida de Esther antes Hadasa. Pero ese no es lo que el libro pretende enseñarnos a nosotros. ¿Por qué el libro no menciona a Dios en ninguna parte? En ninguna parte se menciona como Jehová, como Yahvé, como el Señor, como el Altísimo, en ninguna parte, pero Él está presente siempre ahí en todo el libro. Por lo tanto, lo que el libro nos quiere enseñar a nosotros es de providencia. Eso es lo que enseña todo este libro. Cuando nosotros leemos la historia de Esther, nos está enseñando de providencia divina, eso es. Claro, si nosotros empezamos a agarrar ciertos hilitos y vamos a dar enseñanzas que nos van a gustar, pero cuando Hadasa es llevada a palacio y presentada justamente en la casa de los eunucos, por algo eran eunucos para que no tuvieran relaciones con las mujeres del rey, ellas la primera noche, o sea, el primer momento que entraban, las metían en una casa donde estaban todas las jovencitas vírgenes,
Y ahí eran donde las preparaban para irlas pasando una noche a donde el rey, hasta que él escogiera la que iba a ser su reina. Después de haber pasado por ahí, si no le gustaba al rey o no decidía casarse con ella, las pasaban a la segunda casa. Se le conoce la segunda casa porque era la casa de las concubinas. O sea, eran las que quedaban solamente para tener intimidad con ellas, pero él no estaba pensando hacerlas reinas. Si usted lee el texto de Esther, entonces usted se da cuenta que ella fue y pasó la primera noche ahí, y después de que pasa la primera noche, él se enamora de ella y decide hacerla reina. Pero, mis hermanos, esto lo menos que tiene es una historia de cuento de hadas o de algo maravilloso. No, eso no es. Hadasa pasó por cosas terribles, y eso es lo que vamos a ver nosotros el fin de semana y lo que vamos a ir reforzando en estos días. Dios, en su providencia, protege a Hadasa, protege a Mardoqueo y protege a su pueblo. Él en su providencia. Pero este hombre, el rey Asuero, era un alcohólico, era un hombre iracundo, era un hombre dominante, porque quería presentar a Vasti y avergonzarla delante de todo el mundo. Como les dije, cuando un rey se iba a casar porque había perdido a la esposa o se había separado de ella, la tomaba de uno de los príncipes. Entonces, cuando a él le dicen que busquen entre el reino jovencitas y se las traigan a él para ver cuál le gusta, a él le parece bien, pero recuerde lo que acabo de decirles, la mentalidad de ellos, cómo veían ellos a las jóvenes, cómo pensaban ellos, tanto los persas como los griegos, porque toda esa cultura de esos entonces, aunque ellos estaban en guerra, ese es el pensamiento que tenían. Heródoto nos enseña a nosotros justamente la realidad de lo que se utilizaban o cómo se utilizaban los jovencitos. No se tenía ni edad siquiera, o sea, no se decía tiene 15 años, 20 años, 30 años, porque no se llevaba la medida de esa manera. Se llevaba la medida en el vigor, en la fuerza. Tenía fuerza para trabajar, que trabajen. Tiene ya edad de procrear, venga para procrear. Bueno, de esa Hadasa que fue secuestrada justamente es de la que vamos a hablar el fin de semana. Vamos a abordarlo a profundidad. Quiero irme un momento al texto y quiero invitarlos a ir al texto de Esther, a ver si lo ubico. Vamos a leer Esther a partir del capítulo 2, en el verso 1. Ya ahí ha pasado lo de Vasti y dice así: pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Justamente lo que había sucedido con la reina Vasti. Pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes, doncellas, dicen otros textos, jóvenes vírgenes. Pero recuerde que para efectos de ellos, además la mujer no vivía mucho tiempo, para efectos de ellos una mujercita, una jovencita virgen oscilaba entre las edades que yo les acabo de decir, incluso de menor edad, como este hombre que tomó una de 8 y 9 años, pero para efecto del rey iban a tomar una aproximadamente de unos 12 a 13 años. Lo vamos a ver más profundamente en la prédica. Solamente lo que estoy estableciendo ciertas bases para que usted llegue a la prédica, llegue con más conocimiento. De buen parecer, o sea, bonitas. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes al cuidado de Engai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y se les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, le gustó al rey la sugerencia esa. Había en Susa residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que venía Saúl, el cual, bueno, Saúl no tiene que ver en la historia, nada más lo estoy mencionando porque es la tribu del hijo menor de Jacob, de la mujer que él amaba, y el hermano menor de José, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien
hizo transportar Nabucodonosor, el rey de Babilonia. O sea, todas estas personas, o sea, Esther o Hadasa venía de los cautivos de Babilonia, había salido de ese grupo de personas y fue traída, fue llevada a palacio. El verso 7 dice que la había criado a Hadasa, Esther, hija de su tío, lo cual la hace su prima, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de hermoso parecer. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey, se habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Engadi. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Engadi, guarda de las mujeres. Aquí voy a dejarlo porque realmente la prédica es la que voy a abordarlo un poco más profundo. Esther, dice el texto, pero ella se llamaba Hadasa, fue llevada a la casa, fue tomada, fue llevada. Puede cambiarle el nombre, fue secuestrada, fue llevada a la fuerza, porque ella no hubiera ido voluntariamente. Pero ahí es donde viene la parte de la historia. ¿Qué pasa por esta joven? O sea, ¿qué vive esta joven? ¿De dónde podía venir esta joven? ¿Cuáles eran las expectativas de esta joven según su judaísmo, según su descendencia? Cuando digo judaísmo, no es de la tribu de Judá porque era de la Benjamín, pero judaísmo como religión, las personas confunden judaísmo con todos los israelitas, no, pero el judaísmo como tal es la religión y cada una de las tribus tenía su descendencia o las personas que ascendían de ellos. Bueno, de la tribu de Benjamín vienen ellos. ¿Cuáles eran las expectativas para una mujer judía de la época? ¿Qué era lo que le podía pasar por la mente? ¿Qué podía esperarse ella? ¿Qué podía esperar para crecer? Es tomada, o sea, secuestrada, la llevan a palacio y la meten a la primera casa. En la primera casa la van a preparar para estar delante del rey. Un rey cruel, un rey asesino, un rey que cuando uno de los soldados le dijo que quería ir a ver a su papá porque su papá estaba enfermo, lo partió en dos, lo mandó partido en dos y se lo presentó a su padre y le dijo, ahí lo tienes para ti. Lo mató, así lo partió. Un rey que tiene todas las cualidades negativas y en manos de ese rey está quedando Hadasa, una jovencita, una muchachita, no como las películas. Las películas distorsionan totalmente todo. Entonces eso es lo que tenemos como historia para esta semana. Vamos a hablar de esa mujer Hadasa y como le digo, estos clips lo único que traen, lo que llevan como propósito es prepararlos para la prédica del sábado, porque dentro de la prédica no puedo abordar muchas cosas. Les invito a que se suscriban a mi canal, les invito a que compartan estas enseñanzas y que todos estemos listos para poder recibir el mensaje que tenemos para este sábado. Muchas gracias y recuerden, vamos a ver a Hadasa, la niña dentro de la reina, porque cuando yo puedo entender a la niña, podría ver más de la reina, no quedarnos solamente con la reina. La reina tuvo conductas formidables, Esther tuvo conductas formidables, pero ese corazón tuvo que pasar por un proceso para llegar hasta aquí. Y ahí es donde vamos a llegar nosotros. Porque nosotros a veces quedamos marcados de por vida. Una palabra, algo que nos dicen, algo que nos hacen. Y al final de cuentas eso marcó a esta mujer y muchas de las respuestas que ella tuvo, muchas de las conductas que ella tuvo, era en respuesta a esa marca que tenía. Huérfana, ya había quedado, de personas que venían de un cautiverio, criada por su primo porque no tenía a sus padres y apenas comenzando la vida, secuestrada para llevarla a palacio, para tener que unirse a un hombre que ella no conocía, un sanguinario. De esa es la que vamos a hablar. Gracias por acompañarme. Bendiciones.